So those who live in Auckland, starting from there, I will wish everyone Happy New Year. Así que para los que viven en Auckland y desde ahí en adelante, quiero desearles a todos un feliz año nuevo. Due to all kinds of engagement, I couldn't continue the Dhyāna till now. Hopefully, we can come to this platform more frequently. Debido a todo tipo de obligaciones, no he podido seguir con las enseñanzas de Dhyāna hasta ahora, pero espero que a partir de ahora podamos hacerlo de una forma más frecuentemente a través de esta plataforma. Sí. As we did in the past, we will try to sit at least 5 minutes, of course, not in one go, but collectively. Como hemos hecho en anteriores ocasiones, nos vamos a sentar por al menos unos 5 minutos. No tenemos que hacerlo todo del tirón, pero sí que lo vamos a hacer de forma colectiva. Although sitting is what is now traditionally accepted as a so-called meditation, I'll need to stress you that sitting is nothing special. What is special is the being in the moment of awareness. That's more special. Y aunque sentarse es lo que se acepta tradicionalmente como la supuesta meditación, eso no es así. Sentarse no tiene nada en especial. Lo especial es estar en el momento consciente. Eso es lo que es especial. I've been telling some of my friends recently, one could almost say that Buddhism can be summarized or essentialized in 2 words. That is, and they are aware and awake. Y lo que le he dicho a varios de mis amigos recientemente es que el budismo se puede resumir en 2 palabras: estar consciente y estar despierto. To be awakened is what we want. Estar despierto es lo que queremos. That's what actually Buddha, the part of the meaning of the Buddha word Buddha means, awake. Eso es lo que la palabra Buda, eso es lo que realmente significa, estar despierto. Awake to the truth. Estar despierto a la verdad. And in order to achieve that, the path is habituating oneself with being aware. Y para conseguir esto, el camino es acostumbrarnos a estar conscientes. Almost everything can be distilled to these 2. Casi todo se puede destilar a estos 2. If you have these 2, then I think you have a life in full. Si posees estos 2, tienes una vida plena. Value is what drives us. El valor es lo que nos lleva. Some people value diamond and
and we get driven by diamond. Para algunos están conducidos, están guiados por el valor de unos diamantes. Other people see value in the state of being aware and awakened. Y para otras personas encuentran el valor en el estado de estar despierto y en el estado de estar consciente. Some people think that's the most valuable. Algunas personas piensan que eso es lo que tiene más valor. Today we are sort of doing the Dhyāna with a framework of this idea of freedom. Hoy estamos practicando Dhyāna en este contexto, en el contexto de la libertad. But you know, the word freedom is just so vague and the freedom itself is so subjective. Pero la palabra libertad es un concepto que es bastante vago, e incluso la libertad en sí misma es bastante subjetiva. Many times people spend whole life struggling to get a freedom. Isn't that ironic? Muchas veces las personas se pasan toda la vida intentando ser libres. ¿No encuentran esto bastante irónico? So what I'm saying is basically freedom can be very chaining, binding. Lo que quiero decir es que la libertad en sí misma se puede convertir en algo que nos atrapa, es algo que nos encarcela. I was just having some conversation with some of my British friends. Estaba teniendo una conversación con algunos de mis amigos británicos. Talked about half an hour about how social media is actually destroying the people, especially the youth. Hablamos durante una media hora sobre cómo los medios sociales habían destruido a la gente, en especial a los jóvenes. It's the social media such as TikTok that's causing bulimia, anorexia, depression, even suicide. Son los medios sociales tales como TikTok que son la causa verdadera de lo que causa bulimia, la depresión, el suicidio. But then, just like suddenly, the same British people talk about how, you know, poor the North Koreans don't have this social media freedom. Can you see the paradox of us human beings? Pero al misma vez, los británicos también dicen que no es gracioso que los coreanos del sur no tienen la libertad para tener acceso a los medios sociales tales como TikTok. ¿No es esto una paradoja? Sorry, I had to tease some of my British friends. It just came out, sorry. Perdona, pero he tenido que hacer una broma a mis amigos británicos. Me ha salido, no he podido evitarlo. You know, the idea of nirvana in Buddhism is very loosely associated with freedom, liberation. You know, the word liberation, may I liberate all sentient beings. It's used, you know, the word liberation is used to describe nirvana. La idea de nirvana en el budismo normalmente se asocia con la palabra de liberación. Y es esta palabra, la palabra liberación, que está asociada, que se usa para describir el nirvana. I have a little doubt about that, but that's another time we can discuss. Y tengo dudas sobre esto, pero es un tema que podemos discutir en otro momento.
Shanta Deva said, you know, Jawang Thamji Dunghal, Rawang Thamji Deva, you know, Shanta Deva said, when you are dependent on someone or something, then you have a dukkha, you have a pain. Shantideva dijo que cuando somos dependientes de algo o de alguien, tenemos dukkha, tenemos sufrimiento. When you are free from being dependent on someone or something, or then you have, I guess. So what I'm trying to tell you is the definition of the freedom from the Buddhist point of view is what I've just explained. Entonces, cuando somos libres de algo o de alguien, entonces somos libres. Y esto es lo que quiero realmente decir con lo que quiere decir libertad. So in this context, freedom such as freedom of speech, freedom of voting, freedom of, I don't know, congregation, they are kindergarten freedom. Y en este contexto, la libertad de expresión, la libertad de votar, la libertad de congregación, de reunión, son en realidad libertades que son muy de parvulario. Real freedom comes when you have no more obligations. La verdadera libertad ocurre cuando no tienes más obligaciones. When you are not bound by duty. Cuando no estás atrapado por las obligaciones. You are no more bound by morality. Por los deberes. When you are no more obliged to be Robin Hood, then you are actually free. Cuando no estás atrapado por la moralidad, cuando no estás más obligado a ser Robin Hood, en ese momento estás liberado. Otherwise, until then, you're not really free, you know. Hasta entonces no eres realmente libre. And 2,500 years history of Buddhism, there is a systematic training to reach this freedom. Y 2500 años de historia budista es un sistema, un método sistemático para alcanzar esta libertad. ¿Vale? And not just like one soul method, so many methods. Y no solo con un método, sino con muchísimos métodos. And here in Dhyāna, we are just choosing one such method. Y aquí en Dhyāna lo que estamos haciendo es usar un solo método. Okay, so what I want you to do is whatever you are thinking right now, you must be thinking something. Así que lo que quiero que hagas es que sea lo que sea que estás pensando ahora, seguramente estás pensando en algo. Unless you have become like a stone, you have to think something. A no ser que te hayas convertido en una piedra, debes estar pensando en algo. Just be aware of that. Simplemente sé consciente de eso. Let's say you feel you're not thinking of anything. Digamos que no estás pensando en nada. Even that's a thought. Incluso eso es un pensamiento. Just be aware of that. Simplemente sé consciente de eso. For instance, I give you an example. I was just thinking about the tennis ball. Así que os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estaba pensando en una pelota de tenis. So
the practice here is just be aware of that. Whatever the thought comes, just be aware. Así que la práctica aquí es que sea que lo que te venga a la mente, simplemente ser consciente de eso. I don't care. I mean, by all means, if you want to sit, because that's the habit, right? Then please do. It doesn't matter, even if you're lying down or standing or walking around as you are listening to this, just for, let's say, 20 seconds, something like that, 30 seconds. Let's just be aware of whatever the thoughts. Así que no me importa, sea lo que sea, puedes estar sentado, porque ese normalmente es el hábito, pero puedes hacerlo sentado, tumbado o en cualquier otra forma. Así que digamos, vamos a hacer esta práctica por unos 20 segundos, unos 20 o 30 segundos, y simplemente lo que vamos a hacer es eso, ser consciente de los pensamientos. And then, of course, your thoughts will also change. I mean, it's not always on tennis ball, right? Y por supuesto, tu pensamiento va a variar, ¿no? Porque es difícil estar consciente de esta pelota de tenis todo el tiempo. It can change too. Yeah. So whatever you are thinking, next thought, just be aware. Y sea lo que sea que pienses después, simplemente sé consciente. Some of you may be thinking, why is his screen moving and driving us like dizzy? Algunos de vosotros puede que estéis pensando, ¿por qué está esta persona gritando y constantemente moviéndose? I forgot to look for a table, and the time, like there was just about half a minute and I couldn't do it. Porque se me olvidó buscar una mesa en la que apoyarme y como faltaba medio segundo antes de empezar, esto es lo que... Okay, so let's do it now. Así que, ok, empecemos. Okay, that's good. Ok, eso está bien. You may think, that's it? Puede que piense, ¿eso es todo? You may think, then what? Y puede que pienses, ¿entonces qué? ¿Qué más? See, when the moment you ask, then what? You want to go to prison. ¿Ves? Entonces en ese momento, en el momento que pienses, entonces, ¿qué más? En ese momento en el que estás yendo a la cárcel, estás siendo atrapado, ¿no? No, then what? No, 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 ¿qué más? If there's some bad thought, like no guilt, no condemnation, nothing. Si hay algún tipo de pensamiento malo, tales como la culpa o la condenación, nada de eso. If there is like good thoughts, not to be too excited about. Y si hay pensamientos positivos, no te sientas muy animado con ellos, muy entusiasmado con ellos. Okay, so let's do it again. Así que hagámoslo una vez más.
Okay, stop. Ok, basta. There's still 3 minutes and 35 seconds to go. Aún nos quedan 3 minutos y 35 segundos para hacer más See, práctica. um, you know, Buddhists don't believe in Satan. ¿Los budistas no creen en un creador? There's no like evil force out there. O en un demonio, en el demonio. No es que haya algo satánico ahí fuera. And if you are forcing me to come up with a Satan of Buddhism, then I will say it's the habit. Y si me obligas, si me fuerzas a que yo te cree un satánico, sí, un satán, entonces And in this case, the habit of needing to solve, fix, y en este momento la necesidad de resolver, de crear algo en concreto. you know, things like, then what? What do I do then? Con pensamientos tales como, ¿y entonces qué? ¿Y ahora qué hago? Don't I need to do something about it? ¿Tengo que hacer algo con esto? You know, like there's a habit of waging war. Hay un hábito, está el hábito de crear guerras. We have the habit of, yes, I guess you can call it fixing. Y podríamos llamarlo incluso una fijación, ¿no? Sorting, I guess. Y hay un hábito de resolver cosas. Patching up. El hábito de arreglar, de organizar. Well, on the other hand, there's also the habit of, you know, shoulder pad. Good. También está el hábito de, de darnos un golpecito en la espalda, ¿no? Good job. Y decirnos, muy bien. That's such a important thing to say, isn't it? Good job. Well done. De decir, has hecho un buen trabajo. Eso es algo, eso es algo que es muy importante decir, ¿no? Buen trabajo. I was in Bali doing a yoga, and the yoga instructors said, good job. Good job. Almost the same amount. Fui a Bali a hacer yoga y los instructores de yoga decían todo el tiempo, buen trabajo, om. Yes. Good job. You know, this kind of words creates narcissism. Y eso lo decían la misma cantidad de veces, tanto el buen trabajo y om. Today you want to hear good job once. Tomorrow you will want to hear 100. Estas palabras tales como buen trabajo son las que crean narcisismo. So here, nothing like good job or bad job. I didn't do well, nothing, just aware. Si hoy escuchas buen trabajo una vez, mañana lo quieres escuchar como 100 veces. Así que en este contexto aquí no hace falta que decir nada como buen trabajo. Okay, let's be aware something not internal. You know, we were talking about mind. Let's be aware of something external. Simplemente tienes que ser consciente. No hace falta decir no buen trabajo. Entonces ahora vamos a ser conscientes de algo que no es interno, como estábamos siendo conscientes de la mente. Ahora vamos a ser conscientes de algo externo. Like as I look at my front, I see my speaker. Como miro mi teléfono, ahora soy capaz de ver mi micrófono. And then I see these walls and stuff like this. Y cuando miro alrededor puedo ver las paredes. And then the noise. Y luego puedo ver oír el ruido. Smell, whatever.
Puedo ser consciente de los olores. Let's do that. Hagamos esto, ¿de acuerdo? I mean, let's just be aware. Simplemente sean conscientes. Okay, let's do it. Ok, hagámoslo. Okay, let's stop. Ok, paramos aquí. Let's do external and internal together, so to speak. Ahora hagámoslo de forma externa e interna a la vez. Maybe I should not say internal. It's like sensation that is caused by what's happening outside. Por ahí no debería de decir interna. Digamos que es la sensación que nos crea por algo externo. I don't know, somebody's chopping something upstairs, in my case. En mi caso, alguien está cortando algo, troceando algo en el piso de arriba. Cooking or something. Está cocinando o algo así. It hasn't gotten into my nerve yet. No se me ha metido en los nervios todavía. You know, the sensations, feelings, I don't know. Something that your friend said this morning, maybe still hovering on your head and making you angry or depressed or, I don't know, romantic or whatever. Entonces, una sensación que, por ejemplo, de algo que externo, algo que a un amigo, por ejemplo, te ha dicho esta mañana, algo que te ha dicho y que te ha dejado pensando y que te ha dejado depresivo o romántico. Preferably something that's happening now. Es mejor que nos referamos a algo que está pasando en este momento. Let's do it. Que hagámoslo. Okay, let's stop. Ok, paramos. 1 more minute to go. Aún nos queda un minuto. All together, we are doing 5 minutes of aware.
Todos juntos estamos haciendo 5 minutos de ser conscientes. And I'm telling you, my dear ones, that moment, just simply aware. If you just can bank onto this, if you can just do this, you'll be free. Os digo, queridos, que esto es simplemente ser consciente. Y si puedes hacer esto, aunque sea por unos 5 minutos, os digo que podéis liberaros. Actually, you can already tell that moment, short it may be, you are already free. Y en realidad en ese momento, aunque sea corto, te puedes decir a ti mismo que en ese momento eres libre. This is, empirical. Esto es algo empírico. This is experienceable. I'm not telling you a story. Esto es algo que puedes experimentar, no es algo de lo que te esté contando una historia. And this is what Dhyāna means. Y esto es lo que Dhyāna significa. Okay, let's do rest of the time. Ok, vamos a hacer el resto del tiempo. Okay, 1 minute. 1 minuto. Okay, 1 minute's up. Ok, el minuto terminado. So that's all together 5 minutes. Así que eso todo junto ha sido en 5 minutos. I watched Blade Runner part 1 and 2. He visto Blade Runner, la primera y la segunda película. Such a good film. I'm telling you, you should watch. Y es una película muy buena. Realmente deberíais de mirarla, de verla. It's really powerful, actually, kind of depressing also. Es muy poderosa. En realidad podría decir que es un poco deprimente, pero es bastante poderosa. I was thinking, it is possible that I'm a replicant. Estaba pensando, ¿es posible que yo sea una réplica? But even if I'm a replicant, as long as I know the value as long as I know the value, or as long as I have the ability to do what we just did, I don't mind to be being replicant. It's okay. I'm very happy to be an espresso machine. Pero aunque sea una réplica, mientras sea capaz o mientras sepa el valor de lo que acabamos de hacer, tenga la habilidad de hacer lo que acabamos de hacer, en ese caso no me importa incluso ser una máquina de café. I don't know whether espresso machine knows to be aware
itself. No sé si la máquina de café es capaz de ser consciente de sí misma. I guess we can program it that way, right? Me imagino que somos capaces de programarlo para que así sea, ¿no? So maybe I, a replicant, is trying to program you, replicants, to be aware of yourself. Así que es posible que yo, un replicante, esté intentando programaros a vosotros, replicantes, para que seáis conscientes en este momento. Okay. I know 2022 has been what the Chinese say, may you live in the interesting time. It has been interesting time. Así que el 2022 ha sido, como dicen los chinos, que seas capaz de que vivamos tiempos interesantes. Realmente este año ha sido tiempos interesantes. I don't know what to wish for you for this coming new year. No sé qué desear por ti para este año que viene, el 2. Except I wish that you will manage to be aware Es esto que os deseo, que seáis capaces de manejar, ser conscientes. and the rest may you all have a much more distant expiry date. Y por el resto, que todos tengáis una fecha de caducidad muy, muy lejana. And may some of your wish be fulfilled. I would not, I mean, my prayer doesn't really work. And even if it does work, I don't think I should wish that all your wish will come true. That's scary. Y que algunos de vuestros deseos se hagan realidad. Y no creo que mis oraciones funcionen, pero aunque funcionen, no creo que debiera que desearos que todos vuestros deseos sí se hagan realidad. Eso es un poco peligroso. Tomorrow, I'm going to do prayers to all the Dakinis. For those who understand Tantra, I am doing a prayer to Dakinis. Mañana voy a hacer una oración para las dakinis, para los que entienden el tantra. Eso es lo que voy a hacer mañana, unas oraciones para las dakinis. Please, those who have time and means, buy a flower. Y por favor, para aquellos que tienen tiempo y que sean capaces de comprar una flor Or burn an incense o que ofrezcan un poco de incienso as a gift como un regalo for all these Dakinis. para todas estas dakinis. And please tell them to protect us. Y por favor, pídeles que nos proteja. Protect us from being drifted to anything that is not freedom. Y que nos protejan de cualquier cosa que seamos libres de cualquier cosa que nos desvíe. Okay, take care.